Es hora de ganarse el sueldo. Poned vuestra mejor cara. No me gusta trabajar con Pak Katari y los rebeldes. Este tipo de ideología siempre acaba con muchos cadáveres por los suelos. ¿Presientes que la misión irá bien, Nomad? Al fin y al cabo se trata de una misión de venganza. Debemos... estar concentrados y acabar cuanto antes para no terminar entre conflictos políticos y las guerras del cártel. El primer objetivo es localizar al teniente de Santa Blanca para encontrar a Amaru. ¡Uah! Yo conduzco. ¿Por qué no formar parte de la verdadera elite? Radio Santa Blanca con DJ Perico. Otra vez soy DJ Perico. Vamos a hablar de qué regalarle a tu morra, Cholita. Mira pues, antes de la pausa nos decía Sancho que su Cholita ya no le gustan los juegos. Sí, Perico, mira, yo siempre le regalaba todo, eso, ¿sabes? En Christmas, su cumpleaños, el día de San Valentín, y ya le encantaban esas mamadas. Bueno, eso creía yo. El caso es que San Valentín pasado le regalé unas flores, chocolates y globos, como el año pasado. ¡Hostia puta! Y empezó a reventar los globos, güey. Ahora se acerca su cumpleaños y no sé ni qué chingado regalarle. Ni puta idea, mano. Sancho, Sancho, ¿me oyes? A lo mejor el problema no son los globos. A lo mejor el problema es que cada vez que te toca darle un regalo le das la misma mierda. No chingues, güey. ¿Cómo así que estás con ella? Como 2 años, creo. No, aguanta. Más de 2 años. A ver, bro. ¿Dices que se te olvidó su aniversario? Si ella no se queja es porque está hasta el copete de que le regales globos. Lo bueno de que se te haya olvidado es que no tiene que recibir más. Pero, ¿tú crees que debería regalarle por su cumple un osito de peluche o algo así? Chingada madre. Pato, ¿quieres regalarle algo bueno de verdad? Pues dale mi número, me la dejas una noche y ya verás cómo te la regreso. Enemigos en la zona. Dron en vuelo. Voy a la ubicación, entendido. Ya voy para allá. Listos para atacar. No queremos asustar al objetivo. Usad silenciadores. Ha muerto uno. Ya veo al objetivo. En marcha. Acabo de ver a uno con subfusiles. ¡Hey, muévelas! ¡Ven!
Enemigo abatido. ¿Qué chingados esperas? A partir de la madre con todo. Vamos a enseñarles quién manda. Joder, aquí vienen. ¡Granada! ¡Que os follen, cabrones! ¿Esta gente? Los voy a encontrar, putos. Ya es historia. ¿Estáis bien? Enemigo abatido. Estamos bien, todo bien. Veo a un objetivo que lleva subfusiles. Enemigo listo para atacar. ¡Al piso! ¡Todos al puto piso! ¡Uy, con la chingada me está disparando! Saben que estamos aquí. Ya es historia. Buena puntería. Limpiamos y nos largamos. ¡Fuego! ¡Mande los pinches refuerzos! Se caracteriza por Chavos, hay una patrulla en camino. ¡Aguanten balas! ¡Ya están llegando los pinches refuerzos! Acaban de llegar más de estos capullos. ¡Cabeza del enemigo! Sorpresa, gilipollas. Ya no estamos allí. todos alcanzaremos una edad avanzada y nos merecemos vivir nuestros últimos años cómodamente. Siempre no los veo. No haya colaborado con Pac Katari y los rebeldes. El cártel le ayudará. Desplegando dron. Esperanza Santa Blanca está buscando jóvenes como tú, con talento para apoyarnos a Ha muerto uno. ¡Se quedan por aquí, cabrones! ¡Mierda! ¡Al ataque!
Llevamos 5. ¿Qué chingados esperas? A partir de la madre con todo. Vamos a enseñarles quién manda. ¡Disparen! Vienen hacia aquí. ¿Qué quieres que hagamos? ¡Órale, plebe! ¡Ya está! ¡Entrego las armas! Objetivo abatido. Quédate quieto. ¡Ah! ¡Pinche cabrón! Este es el trato. O respondes o te meto una bala en las tripas y te dejo morir en tu mierda. ¿Entendido? ¡Relájate, cabrón! ¿Qué es lo que quieres? Amaru, ¿dónde se encuentra? ¿En serio? ¿Así que eso es todo? ¡Claro! Está en la granja de Atoyo. ¡Vamos! Así podrás ver qué les hacemos a los que nos chingan. ¡Gente como tú! Tenemos que darnos prisa. Amaru está mayor. No, espera. ¡Se quedan por aquí, cabrones! Enemigo cerca de la torre de vigilancia. ¿Qué chingados esperas? A partir de la... Enemigo abatido. ¡Cojones! En marcha. El cártel no va a esperar. Debemos localizar y rescatar a Amaru. Despejado. ¡Vámonos! ¡Ajúa, putos! Esto es... Ya estoy, Santa vamos. Blanca Radio. ¡Fiesta! ¡Fiesta! Baile, tequila y las mujeres más bellas.
Esto es Radio Santa Blanca. Gracias, Perico. Es un verdadero placer hablar contigo. A ver, ¿puedes confirmar o negar esos rumores tan emocionantes? Las cosas que El cerebro, chiquito, es un verdadero genio. Siempre está diseñando y construyendo un nuevo equipo para Santa Blanca. Los conozco a ella, su familia desde hace años y siempre supe que tenía un don. Sigue así, chiquillo. ¿Neta? ¿Será completamente sumergible o se trata de uno de esos flotadores que cuelgan justo por debajo de la superficie? Pues sí, papacito, es cierto. Ha construido para nosotros una embarcación totalmente sumergible que será totalmente invisible al radar de los satélites. Se trata de un producto que funciona. Así que en cuestión de semanas podría empezar a exportar nuestro producto a México y Europa. Y la pregunta que todos nos hacemos, ¿tendrán baño los nuevos narcosubmarinos? ¿En serio? Ahí lo tienen. La verdad, directamente de la boca de esta adorable mujer. Y ahora sigamos con música que nos haga mover el culo. Ahí está la granja de Atoyo. No os olvidéis que muchos sicarios eran militares. Vigilad a quien disparáis. Si Amaru muere en el tiroteo, la operación Matarreyes se irá al traste antes de empezar. Vamos. Hay otro objetivo. Enemigo número 3. Y ya van 5. Sé que alguien me escucha, cabrones. Sé que están ahí. Así que escuchen bien. Rebelión no perdona. Dron en el aire. Entiendan, carajo. Agarraron a la persona que no debían. Exijo que me saquen ahora mismo de aquí, bestias. ¡A huevo! Alguien ayúdenme a salir de aquí. Joder, va, güey.
Ya es historia. Entiendan, carajo. Agarraron a la persona que no debían. Exijo que me saquen ahora mismo de aquí, bestias. Sé que alguien me escucha, cabrones. Sé que están ahí. Así que escuchen bien. La rebelión no perdona. Ha muerto uno. Enemigo abatido. ¿Hay algo? ¿Oyen o no? ¿Qué chingados estará pasando aquí? Alguien ayúdenme a salir de aquí. Entiendan, carajo. Agarraron a la persona que no debían. Exijo que me saquen ahora mismo de aquí, bestias. Con estos suministros nos ganaremos la simpatía de los rebeldes. Objetivo abatido. Todavía no estamos a salvo, pero Dios le pagará esto que ha hecho por mí. ¿Es usted Amaru? Al menos soy lo que queda de él. Venga, te sacaremos de aquí. Todo bien, día libre. Esperad, aquí hay una caja de armas. Anda, esto me viene bien. Esto está lleno de lucecitas e interruptores. ¿A dónde me llevan? A salvo con sus amigos. Entonces Pac-Katari se ha aliado con los malditos extranjeros. Ese joven necio. Eso háblalo con él.
Esto servirá. Mirad, una caja de armas. ¿Quién están? ¿Estás herido? Santa Blanca no es el más cortés de los anfitriones. Esos aucas, esos demonios que me interrogaron. Oírlos hablar de amor bastaba para hacerme vomitar. Pero sus métodos no eran... ¿Sus nombres son Yuri y Polito? Sí, Yuri y Polito. Son los cabrones que torturaron a Sandoval mientras el sueño lo interrogaba. Hay que atraparlos. Cuando liberamos a Amaru solo vimos sicarios del montón. Pero hace al menos 3 días que no veo a la Yuri y al Polito, quizá 4. No sé dónde están. Necesitamos pistas. Buscaremos en todas partes hasta encontrar algo. Alguien tiene que saber algo. Documentos, ordenadores, interrogad a lugartenientes, hablad con civiles. Lo que haga falta. Registraremos todo. Atentos, ya llega el informe de Bowman sobre la Yuri y el Polito. Ese es el informe sobre la Yuri y el Polito. Son una pieza fundamental en la seguridad de Santa Blanca. No os olvidéis de echar un vistazo al informe sobre su cadena de mando. Al mando de la seguridad está el Muro, el guardaespaldas personal del sueño y su amigo de la infancia. La plaga es el hermano pequeño del Muro. Un hijo de la gran puta enganchado a las redes sociales y principal sicario del cártel. Comienza la cacería. Si queremos al sueño hay que abrirse paso por su organización. Los primeros objetivos son Yuri y Polito. Buscamos información, los encontramos y los eliminamos. Guay. Granada. Granada. Que os follen, cabrones. He de reconocer que me da pena el agente Sandoval. Pero ese tipo estaba un poco chalado. En fin, los tenía bien puestos. 6 años de infiltrado es brutal. Pensad en todo por lo que tuvo que pasar para convertirse en la mano derecha del sueño. No era el tipo de los recados. Sandoval se deshacía de cuerpos y se aseguraba de que los cargamentos de cocaína llegaran a las calles. Hacía que la gente para la que se suponía que trabajaba lo pasase canutas. Eso es lo que me molesta. ¿Cómo aguantó tanto tiempo? Joder, está muerto. Sí que no lo hizo. Nomad, tengo al teléfono a Pac Katari. Parece que necesita nuestra ayuda. Pásame con él. Hola, compadre. Tengo un problema en Itacua y Bowman dice que podrías ayudarme. Mi gente necesita ayuda. Hemos perdido a muchos contra el cártel y los horrores perpetrados por Yuri y Polito han minado su moral. El fuego de la revolución casi se apagó. Déjate de retórica, Katari. Dime lo que necesitas. Un convoy de suministros del cártel pasará pronto por la zona. Si lo capturamos, obtendremos los recursos que tanto necesita mi gente y le subiremos la moral. ¿Qué les parece? Dalo por hecho. ¿Ahora cumplimos órdenes de Pac Katari? Katari necesita el convoy y nosotros se lo vamos a dar. Cuanto más dependa de nuestra ayuda, más podremos pedirle a cambio.
Continuad, yo os sigo. Hay enemigos cerca, atentos. Atención, ahí hay un grupo de sicarios. Allí, donde el contenedor de comida. ¡Aquí están esos cabrones! ¡Mátenlos a todos! ¿Qué chingados esperan? ¡A partir de la madre con todo! ¡Vamos a enseñarles quién manda! ¡Disparen! No hay nadie aquí. Esos cabrones estaban aquí y se largaron. Vamos a seguir buscando. ¡Órale! Será un civil, mañana no. Hay enemigos en la zona. Mente fría. Ojo al apuntar. No queremos disparar a los civiles. Despejado por aquí. ¿Qué diablos ha pasado aquí? Según el GPS, estamos en Yopil. No veo ninguna señal de combates. Es una ciudad fantasma. Supongo que el cártel o los perros han echado a todos de aquí. Yo conduzco. Adelante, luego os pillo. Joder, no había visto nada igual desde que estuve en el desierto. Sacos de arena, alambradas, vigías. Parece que los rebeldes están dando caña a Santa Blanca.
Atención, tenemos compañía. Los matones del cártel. ¿Dónde los has visto? Al lado del punto de control. No hay motivo para ponerlos nerviosos. Bajad las armas. ¿Cómo va? ¡Vámonos! Más te vale no volcar esta cosa. Un muchacho me preguntó una vez, ¿qué hace falta? Los cabrones que conocemos en la cárcel. Gente en la que vemos algo especial, algo que nos gusta, algo con potencial. Pero el que me preguntó... ¡Granada! Cuidado, esa cosa va a explotar. ¡Granada!